En este video vamos a ver un ejemplo de una arquitectura de una computadora que pudiera ser considerada virtual, aunque en realidad esta arquitectura sí se llegó a implementar hace ya muchos años en algunos procesadores muy sencillos. Para poder hablar de esta arquitectura tenemos que analizar los elementos básicos para conocer una arquitectura de computadoras. Como ustedes recuerdan, conocer la arquitectura de una computadora implica tener conocimiento sobre el conjunto de registros de los cuales consta el procesador. Aquí estamos observando el formato de una instrucción, la cual está almacenada en un área de memoria, en la memoria o en el segmento de memoria donde se almacenan las instrucciones o códigos de un programa. Y aquí estamos viendo otro formato que es el operando binario, el cual se almacena en el segmento o en uno de los segmentos de datos. Para que un programa almacenado se pueda ejecutar, se tienen que seccionar o gestionar los segmentos de la memoria. Se tiene que tener definido los segmentos donde están almacenadas instrucciones e identificar los espacios donde están almacenados los datos. Entonces, para esta computadora, nosotros observamos una característica importante, una memoria de 4096 diferentes posiciones. O sea que en esta memoria se pueden almacenar 4096 diferentes instrucciones o datos. Y cada instrucción o cada dato tiene un tamaño de 16 bits. Esto significa que tenemos una memoria de 4096 direcciones de 16 bits cada espacio de memoria. Aquí nos está especificando una característica importante para esta arquitectura. Nos dice que tiene un procesador con acumulador único. ¿Qué significa esto? En relación a la ALU, recuerde, va a tener una ALU con una arquitectura de una dirección. Significa que el primer operando va a ser el acumulador, en este caso AC, y el resultado se va a guardar en el mismo acumulador. Por lo tanto, la instrucción que se vaya a realizar nos tiene que especificar una dirección, una sola, y esa dirección es la del operando que está guardado en la memoria y que hace las veces del segundo operando en una operación binaria, o sea, en una operación donde se necesitan dos operandos, donde el primer operando es el acumulador, el segundo operando es el dato especificado en esta dirección y el resultado se guarda en el mismo acumulador. Un dato más que ya decíamos en relación a la arquitectura son los registros, su tamaño, cantidad y función. Ya en los videos anteriores habíamos hablado de algunos registros de procesadores reales. Aquí este nombrecito que le estamos poniendo a esos registros los podemos considerar como virtuales o ficticios, porque recuerden que lo que realmente nos interesa del registro más que su nombre es la función. Este es un identificador, pero en realidad físicamente un nombre de un registro no existe como tal. El registro lo identificamos con una dirección, con un número. Aquí es nada más para identificarlo. Observamos que esta arquitectura tiene 8 registros. Es una arquitectura que cumple con el mínimo de registros que debe de tener cualquier computadora. Tenemos un registro DR de 16 bits. Este registro es un registro de datos, o con DR vamos a identificar un registro de datos. Cada vez que nos refiramos a DR, nos estamos refiriendo a un dato con el cual se va a trabajar. ¿Quién va a trabajar? Generalmente junto con el acumulador. Entonces, este registro contiene el operando que está almacenado en la memoria. Quiere decir que cuando aquí le estamos direccionando a una posición del área de operandos, este valor que se trae se va a guardar en el registro de datos o DR. Luego también tenemos el registro AR. Este registro es muy importante, ya que a través de este registro cualquier búsqueda o localización de una instrucción se va a hacer a través de él. El AR contiene la dirección para la memoria, o sea
es el que va a identificar o apuntar la dirección de memoria a la cual el programa quiere acceder. Está luego el AC. Antes, AR es un registro de dirección y tiene un tamaño de 12 bits. Es suficiente 12 bits para este registro porque la memoria tiene un tamaño de 4096 posiciones y 2 a la 12 es igual a 4096, que equivaldría a 4K posiciones de memoria. Luego sigue el AC. AC es un registro, que ya dijimos, es un registro que trabaja directamente con el procesador. Es un acumulador y ya vimos cuál es su función. Almacena 16 bits. ¿Por qué? Porque va a almacenar un resultado, un dato, y los datos son de 16. Enseguida tenemos el IR. El IR es el registro de instrucción. Su tarea, como su nombre lo dice, es almacenar la instrucción que está guardada en la memoria. Va y se trae de la memoria una instrucción para posteriormente decodificarla. Es de 16 bits porque las instrucciones son de 16 bits. Aquí se almacenan instrucciones. ¿Qué ancho tiene? 16. Entonces las instrucciones es de 16. ¿Qué ancho tienen los datos? 16. Entonces los datos son de 16. Y lo óptimo es que los registros que almacenan esa información pues sean del mismo tamaño. Luego está PC. PC contiene la dirección de la instrucción. Es conocido como el contador de programa. Si contiene una dirección, esto significa que requiere un tamaño de 12 bits y con eso es suficiente. En realidad, PC lo que hace es estarse incrementando cada ciclo de instrucción. Cada vez que hay una instrucción se tiene que incrementar para preparar la dirección para que se acceda a la instrucción siguiente. TR es un registro auxiliar, un registro temporal. Como no sabemos si va a almacenar una instrucción, un dato o una dirección, lo óptimo es que sea de 16 bits. Y NPR y OTR son los registros que se transforman en un puerto. O sea, son los registros a través de los cuales se pueden comunicar el procesador al exterior de la computadora. Estos son de 8 bits porque almacenan un carácter y un carácter lo podemos representar a través de 8 bits. Y NPR es un registro de entrada, OTR es un registro de salida. Entonces, hasta aquí ya conocemos gran parte de lo que es la arquitectura de esta computadora a la cual nos estamos refiriendo. Tiene una memoria de 4096 palabras, independientemente si son instrucciones o datos. Su ancho es de 16 bits. Tiene un acumulador único. Esto quiere decir que vamos a tener una ALU de una sola dirección. Una dirección que se especifica en el formato de instrucción junto con el código de operación. Y luego va a haber un operando binario, el cual se va a almacenar generalmente en el registro DR. Tenemos 8 registros, sus tamaños son variados, algunos de 16 se almacenan instrucciones o datos, otros de 12 que son los que almacenan direcciones y 2 más que son de 8 porque almacenan caracteres. Aquí estamos viendo un esquema relacionado con lo anterior. Aquí estamos viendo los diferentes tamaños de los registros y la cantidad que se relacionan con la memoria principal. Repetimos, memoria de 4096, 8 registros de un tamaño variado, de 0 a 11, que serían 12 bits para PC, de 0 a 11, que serían 12 bits para R, de 0 al 15 para IR, del 0 al 15 para TR, del 0 al 15 para DR y del 0 al 15 para los 4 de 16 bits y del 0 al 7 para INPR y del 0 al 7 para UTR que nos están almacenando un carácter. Este diagrama es muy importante porque aquí nos representa la forma en que se comunican cada uno de los componentes para poder llevar a cabo una operación. Aquí estamos viendo un bus común, que es una de las características que tiene esta arquitectura. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un acumulador único, entonces solo podemos transmitir a través de él un solo dato. Aquí vemos 3 líneas de selección. ¿Qué componente utiliza líneas de selección? Los multiplexores. Entonces, vamos a entender que aquí adentro, interconectando a cada uno de estos componentes, encontramos un conjunto de multiplexores. ¿De qué tamaño los multiplexores?
¿Cuántas opciones tengo para elegir? De el 1 al 7, quiere decir que tengo 7 opciones. 1 para R, 2 para PC, 3 para DR, 4 para el acumulador, 5 para IR, 6 para TR. ¿Qué estoy eligiendo? Vamos a elegir quién transfiere hacia el bus, quién entran al multiplexor y quién sale del multiplexor para poder transferir. Si son 7 opciones de las cuales se va a elegir una, esto significa que son multiplexores de 8 entradas, porque no hay multiplexores de 7. Si vamos a elegir 7 opciones, pues necesitamos 3 líneas de selección, porque 2 a la 3 es 8 y 8 es el número mayor próximo al 7. ¿Cuántos multiplexores vamos a necesitar para poder hacer un bus como este? Vamos a necesitar 16 multiplexores. ¿Por qué? Porque cada multiplexor va a ser para un bit. ¿Y cuántos bits se tiene que transferir aquí? El máximo es 16, porque la memoria tiene un tamaño de 16 bits. DR tiene un tamaño de 16, así como el acumulador IR y TR. Un bus siempre debe tener como tamaño máximo, va a tomar el tamaño del registro más grande. Esto quiere decir que a través del bus pueden pasar 16 bits, como pueden pasar 12 bits para R y PC. Si ustedes notan, el INPR no se conecta al bus, el OTR solo recibe. Más adelante hablaremos la razón del por qué están conectados de manera especial. ¿Qué me está representando este bus? Me está diciendo que si yo pongo en S2, S1 y S0, pongo 1, 1, 1, quiere decir que estoy eligiendo como número decimal el 7. ¿Quién va a enviar el dato? La memoria, porque la memoria está conectada a la opción 7. Pero si yo pongo 0, 0, 1, esto quiere decir que quien va a transmitir o transferir es el registro AR. ¿Cuántos bits? 12. ¿Qué pasa con los otros 4 bits? Pueden mandar basura y son los más significativos, entonces esos se ignoran. Si ponemos 0, 1, 0, estamos eligiendo el 2 y quien transfiere es PC. Luego, si pongo 0, 1, 1, esto quiere decir que vamos a dejar pasar el contenido de DR. Asimismo, si yo pongo 1, 0, 0, estoy poniendo un 4 en binario y entonces estamos eligiendo que quien va a transferir es el acumulador. Mismo, si pongo 1, 0, 1, estamos dejando pasar la opción 5 a que sea quien transfiera a cualquiera de los demás. 1, 1, 0 es el 6 y estamos dejando pasar el contenido de TR. A través de estas líneas de selección es que elegimos quién transfiere, pero ahora tenemos que dejar establecido cómo es que elegimos quién recibe. Si queremos que reciba la memoria cualquier dato que se haya transmitido por las 7 opciones que hay, entonces yo le voy a activar la opción de escribir a la memoria para que le deje entrar el dato que está en el bus. En realidad, ojo, en realidad el dato que se haya transferido a través del bus llegó aquí, llegó aquí, llegó aquí, llegó aquí, aquí, aquí y aquí. Pero solo llegó, mas no está almacenándose en ningún lado. ¿Por qué? Porque para la memoria es necesario habilitar escribir para recibir datos. Y si yo quiero cargar, aquí es almacenar, si yo quiero cargar el contenido que está en el bus en cualquiera de los registros, entonces voy a habilitar el load LD. O sea, si yo quiero pasar lo que hay en PC hacia R, ¿qué vamos a hacer? Le voy a poner un 0, 1, 0, que es el 2, para que PC mande el contenido por aquí y voy a habilitar el load de AR para que sea AR quien reciba. Solo uno va a recibir y solo un dato se va a transmitir. Entonces hay que tener cuidado de eso. Por eso hay un sistema de control que se encarga de administrar todos esos movimientos. Otro ejemplo, si yo quiero enviar una instrucción a IR,
Entonces, ¿quién va a transmitir? La memoria. Esto quiere decir que yo voy a poner 1, 1, 1 y lo que hay aquí a la dirección que esté apuntando, ¿quién? A R está apuntando aquí, le dice la posición X, ok, de ahí se trae el dato, se manda por el bus, aparentemente todos lo reciben, pero como no está cargado ninguno de ellos, nadie lo va a recibir hasta que habilitemos la línea de carga de IR. La memoria estaría transmitiendo una instrucción y esto es porque ¿quién la está recibiendo? IR. E IR no puede cargar ninguna otra información que no sea una instrucción. ¿Qué pasa si queremos traernos un dato de la memoria? ¿Quién va a recibir? DR. Entonces habilito DR y le digo que el que transfiere es la memoria poniéndole 1, 1, 1. Y así para cada caso, excepto para INPR. INPR no recibe del bus porque es un registro de entrada y quien envía un dato de entrada, pues un teclado, un mouse o cualquier otro dispositivo de entrada. Entonces, el INPR no está conectado al bus, sino está conectado al módulo de entrada y salida para que sea el periférico quien le envíe. Además, el INPR no le envía a ningún otro registro a excepción del acumulador. ¿Qué significa? Que cualquier operación de entrada que se tenga que hacer se va a hacer a través de la ALU. Esto representa la ALU. Recuerden que cualquier dato que se transfería, entonces INPR solo va a poder transferir a cualquier registro a través de la ALU. Esto nos representa la ALU y esto lo va a poder cargar al acumulador y el acumulador lo puede mandar a donde sea necesario. Otra cosa importante de este sistema, estamos viendo que el INPR es un registro asíncrono porque no está recibiendo el pulso del reloj maestro. El resto, todos están sincronizados. El UTR no tiene una salida al bus, si ustedes lo notan. Solo tiene una entrada desde el bus. No tiene una salida al bus porque este va a estar conectado al módulo de entrada y salida, como el INPR, al periférico de salida. Entonces, la función del UTR es enviar, pero no enviar al bus, enviar a la impresora, enviar al monitor o cualquier otro periférico. Así es como se conectan los registros para esta arquitectura, para este ejemplo que estamos viendo. Otra señal importante que estamos observando aquí es el INR y el clear. El INR es una señal de incremento. Esto significa que este registro AR, el registro PC, el registro DR, el registro acumulador y el TR tienen la capacidad de que a través de esta línea, al activarla o al habilitarla, automáticamente se pueden incrementar en 1, de tal forma que si queremos incrementar el valor que está en el acumulador, no necesitamos enviar nada para que la ALU haga el incremento. Automáticamente, al darle un pulso en INR, se va a incrementar. De tal manera que si yo aquí tengo un 14 y habilitamos esta línea, pues se va a hacer un 15. De la misma forma para DR y de la misma forma para PC y cada uno de ellos que tienen la señal INR. El clear, si se fijan, no todos lo tienen. TR, AC, DR, PC y AR. Nada más. Esta señal es una señal para limpiar el contenido, para hacer cero el valor de cada uno de esos registros. ¿Por qué INPR y UTR no tienen clear? Porque siempre van a tener algo que recibir o algo que enviar, ¿sí? ¿Por qué IR no tiene ninguna otra señal más que el load y el reloj? Porque es muy importante que el IR se proteja. No podemos tener ni incremento ni clear. Solo se va a cargar y una vez cargado se va a decodificar. Si tuviera la opción de incrementar o borrar, se correría el riesgo de perder el proceso o la ejecución. ¿Qué tal y se borra el valor de IR y entonces ya la computadora o el procesador no sabría qué operación hacer? En este caso, la ALU ni la unidad de control pudiera determinar qué se realizaría. Entonces, es una forma de proteger el valor de IR. Solo se va a cargar y en algún momento va a tener un dato. Entonces, hasta que se apague la computadora, IR ya no contiene ninguna información.